Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra webconferencia correspondiente a la fase 3. Le doy la bienvenida a la ingeniera Marjoli y a los estudiantes que nos acompañan. Por aquí veo a Luis, a Erika, a José, a Cristian, a Diego, a Tatiana, a Kevin, a William y otros más. Reciban una cordial bienvenida y nos disponemos a realizar nuestra webconferencia del curso de Administración de Base de Datos. ¿Me confirma que están viendo mi presentación? Señor, sí, señor. Ok, entonces, bueno, voy por aquí a poner esto en modo presentación. Bueno, voy a hacer un cambio aquí. Bien, se observa bien la presentación, ¿no? Sí, señor, bastante impresionante. Listo. Entonces, ya nos encontramos en la fase 3. Para llegar aquí hemos pasado por la fase 1, que es el análisis del problema. En la fase 2, que es la propuesta de solución. Y en esta fase 3 que nos encontramos desarrollando soluciones de control y que se realiza enmarcada dentro de componente práctico, que es lo que corresponde a esta fase 3. Recordemos que este contenido corresponde a la unidad 2, que tiene un resultado de aprendizaje, el cual debemos alcanzar al finalizar, digamos, esta unidad, que es administrar usuarios, esquemas y objetos para la optimización de una base de datos transaccional a través del lenguaje de control de datos. En esta unidad 2, pues abordamos las temáticas de transaccionalidad y concurrencia. Vamos a estar viendo lo que son las estructuras de almacenamiento, lo que es la gestión de los table space, esta gestión de usuarios que tiene que ver con la creación de usuarios, la asignación de permisos, el colocar restricciones, asignar roles y la gestión de esquemas y objetos, que tiene que ver con la creación de estos objetos que usamos en la base de datos. Nosotros hemos estado trabajando con objetos como las tablas, las vistas, los procedimientos almacenados, los triggers
Entonces todos estos son objetos que se almacenan en la, pero no son todos, hay más objetos. Aquí nuevamente está el enlace para descarga del Oracle 11 y otros insumos que necesitamos como el SQL Developer. Entonces, voy a poner por aquí mi puntero. Nuevamente les recuerdo las, digamos, los grupos, cómo podemos agrupar las sentencias SQL, que son las sentencias DDL, que son Data Definition Language, con las cuales definimos o creamos tanto objetos como usuarios, como esquemas. También los alteramos, los podemos eliminar, los podemos vaciar los registros de una tabla. En fin, toda esta gestión de creación y eliminación la usamos con las estructuras de SQL de Data Definition Language. Hemos estado también usando mucho Data Manipulation Language, que son estas sentencias que nos permiten recuperar datos, que nos permiten insertar y nos permiten eliminar registros y actualizarlos. Pero ahorita también vamos a ver estructuras de control, Data Control Language, DSL específicamente, que nos permiten utilizar sentencias como grant, que lo usamos para otorgar privilegios de acceso de usuario a la base de datos o a los objetos de la base de datos, pero no solo necesitamos otorgar estos privilegios con grant, sino que en ocasiones también necesitamos revocarlos y entonces utilizamos la instrucción revoke, como lo vamos a estar viendo más adelante, y esta instrucción es la que nos permite retirar esos privilegios otorgados a partir de grant. Estas sentencias DSL nos permiten crear roles, nos permiten gestionar integridad referencial, así como el control de acceso a la base de datos. El ejercicio que vamos a estar haciendo en esta fase o los ejercicios están orientados a estas sentencias de control. Una de las cosas más importantes que se hacen dentro de la base de datos o con las que nos tenemos que lidiar los administradores de base de datos es con la gestión de espacios. ¿Por qué la importancia de la gestión de espacios? Porque a medida que las bases de datos van creciendo, esto en virtud de que las operaciones en las organizaciones se aumentan, de que cada día hay nuevas transacciones, nuevas operaciones, y estos son datos que se van originando día tras día y pueden causar en determinado momento que este espacio de almacenamiento se llene, ¿no? Y entonces es allí cuando nosotros necesitamos hacer operaciones sobre esos espacios de almacenamiento. Entonces, en las bases de datos tenemos unas estructuras de almacenamiento lógicas, que son las bases de datos, las tablas, las estructuras de almacenamiento físicas, que son los archivos o bloques de datos. Entonces, en una organización, la lógica de datos puede corresponder a uno o más archivos de datos físicos y que son estos que denominamos table space. Esos table space son espacios de almacenamiento o archivos físicos que corresponden a bases de datos o a tablas específicamente. Entonces, cuando nosotros instalamos Oracle,
En el caso de Oracle, se crean estos table space. Algunos, bueno, él crea unos básicos como el system, como el table space user, el temp, que es un temporal, y otros más, y que es con los que hemos estado trabajando para los ejercicios de la fase 1. Dice que no tuvimos que crear table space, sino que utilizamos esos que ya trae la base de datos. Pero como les comenté, cuando ustedes ya estén ejerciendo, digamos, de administradores de base de datos a los que les corresponda ese rol, muy probablemente van a tener que lidiar con ampliación de table space, agregar discos, cambiar discos. En fin, entonces ese es parte de los ejercicios que vamos a estar haciendo de manera práctica en esta fase y los cuales se les han propuesto en la guía. Por ejemplo, aquí tenemos esta sentencia para crear un table space, que es esta, create table space, la cual nos permite crear un nuevo espacio de almacenamiento. Y aquí en la figura de la derecha tenemos esta sentencia donde estamos creando un table space que le colocamos por nombre Qatar, y que tiene un data file asociado, o sea, un archivo de almacenamiento, y que tiene esta ruta. Recordemos que dependiendo del sistema operativo que estemos usando, siempre vamos a tener disponible la ruta donde se encuentra el recurso. En el caso de Oracle, los archivos de Table Space tienen esta extensión DBF y con el nombre que nosotros le coloquemos, ¿no? En este caso estamos creando en esta instrucción un Table Space con nombre datafile 11.dbf, que está en una carpeta que se llama disco. Bueno, vamos a ir desde la derecha. Está en la carpeta C2, en el disco C2 punto, está en la carpeta de trabajo Oracle, y dentro de esta hay una subcarpeta que se llama disco 5, que es lo que podemos ver acá en la parte de abajo de la izquierda. Vemos esa estructura de, de la ruta donde está ubicado el archivo data, datafile 11.dbf. Pero también hay otro archivo aquí que tenemos que se llama datafilephotos.dbf, que es otro table space. Ahora, ¿cómo obtenemos nosotros la ruta? Puede ser que le demos clic derecho sobre ese archivo. En el caso de Windows, le damos clic derecho, propiedades, y nos va a mostrar la ruta. O también en esta parte de aquí arriba, en esta parte, si nosotros nos posicionamos, también nos va a mostrar esta ruta donde está el archivo. Entonces, cuando nosotros ejecutamos esta sentencia, pues nos va a crear este archivo datafile 11. Aquí tenemos otra sentencia para crear table space, pero con más parámetros. Fíjense que aquí tiene parámetros de que es auto extend, y que ese auto extend va a estar creciendo 200K, y que el máximo tamaño va a ser de 1400K. Y acá tenemos otros parámetros que ustedes van a necesitar estas sentencias para crear los ejercicios. Esto les va a ayudar mucho en los ejercicios que van a crear para la gestión de esos table space que se les está pidiendo. Entonces, de allí la importancia de la gestión de estos table space. Hay unas tablas del diccionario de datos. Ustedes se dieron cuenta que al entrar, por ejemplo, con la tabla, con el usuario system o con DBA, ustedes van a tener acceso a otras tablas que ustedes no crearon.
pero que están allí. Estas tablas son el diccionario de datos y que les van a pedir, les va a permitir hacer consultas sobre los table space que tienen en su base de datos. Y los data files que hacen referencia a esas estructuras de table space. Entonces, yo puedo, por ejemplo, cambiar de una tabla, pasarla para cambiarla de table space. Puedo cambiar objetos de table space y para consultar las tablas que existen en un table space lo puedo hacer consultando esta tabla de DBA table. Aquí hay una sentencia SQL que me permiten, por ejemplo, esta que me dice alter table prueba.test move table space fotos. Entonces, ¿qué me está haciendo esta instrucción? Me está pasando esta tabla que se llama del usuario prueba, que se llama test. Ahorita vamos a ver esta estructura porque que tiene que ver con el esquema. Entonces, sería el esquema, sería prueba.test, que es la tabla, y que la mueva al table space photo. Acá más abajo en la figura podemos ver una consulta a la tabla DBA table y que nos va a traer el propietario, el nombre de la tabla, las columnas table space name, o sea, el nombre de los table space, y para el table space photo. Aquí en Word nosotros estamos acotando ese filtro para que solo nos traiga el table space fotos. Esta consulta nos arroja las tablas que están ubicadas en ese table space fotos. En este caso, la consulta solo trajo una tabla para este ejemplo. En el caso que ustedes tengan más tablas en esos table space, pues se las va a traer todas. Entonces, adentrándonos un poquito al concepto de esquema y cuenta de usuarios, seguramente los que han trabajado con otras bases de datos, como por ejemplo MySQL o Postgres o por ejemplo Informix, tenemos que este concepto de esquema es un poco diferente a cómo lo maneja Oracle. Pues en el sentido de que en Oracle el esquema se asocia siempre a un usuario. En cambio, cuando nosotros nos referimos al concepto de esquema en MySQL, por ejemplo, o en Informix, estamos haciendo referencia a toda la estructura de la base de datos, incluyendo las tablas, lo que es el modelo como tal, las tablas y sus relaciones, todos los objetos que tiene y cómo está diseñada esa base de datos. Entonces, ese es el concepto de esquema cuando nos hacemos referencia a Oracle. En cambio, el concepto de esquema en Oracle está directamente vinculado con el concepto de usuario. O sea que cuando usted creó, por ejemplo, el usuario Mario, ese es el esquema que usted está utilizando en Oracle. Y dentro de ese esquema, usted crea todos los objetos que cree con ese usuario Mario, van a quedar asociados a ese esquema. Entonces, un esquema en una base de datos Oracle tiene una correspondencia con una cuenta, o sea, con un usuario. De tal manera que el usuario y el esquema tienen el mismo nombre. Entonces, en ocasiones se refieren, hacen referencia a lo mismo, el esquema y el nombre del usuario tienen que ver con lo mismo cuando estamos trabajando con Oracle. Como les comenté, en otros DBMS como MySQL e Informix, existe una clara diferencia entre un esquema y un usuario porque
acá hace referencia a, a, a la parte, a los componentes lógicos o a la estructura de la base de datos. En cuanto a la gestión de usuarios, pues nosotros encontramos que los usuarios necesitan mantenimiento y los usuarios son lo que nos permite trabajar con la base de datos, ¿no? Si no tuviéramos un usuario, pues no podríamos interactuar con la base de datos, no nos podríamos conectar, no podríamos crear tablas. En los ejercicios que hemos estado haciendo, nosotros nos dimos cuenta que al momento de instalar la base de datos, creamos un usuario system y este usuario, a partir de él, fue que nosotros pudimos crear otros usuarios que nos permiten interactuar con la base de datos. No se recomienda que nosotros trabajemos con el usuario system. Algunos de ustedes ya les pasó que al momento de ejecutar el trigger ya tenían restricciones porque habían trabajado con el usuario system. Entonces, la recomendación siempre es usar el usuario system solamente para tareas estrictamente necesarias, como por ejemplo crear un usuario DBA, que sería el administrador de la base de datos, y ese usuario DBA es el que se encarga del resto del trabajo y system solamente para tareas ya muy específicas, aunque la mayoría se puede hacer con el DBA. Entonces, de allí los cuidados para trabajar con el usuario system. La recomendación es crear otro usuario. ¿Y qué instrucción utilizamos para crear el usuario? Utilizamos create, ¿no? Create user nos permite crear el usuario. Pero nosotros en ocasiones vamos a tener la necesidad de eliminar un usuario. ¿Por qué eliminaríamos nosotros un usuario en una base de datos? Bueno, puede ser que él es un empleado y que se retiró de la organización, por ejemplo, y en ese caso nosotros lo retiraríamos, lo eliminaríamos o lo inhabilitaríamos para que no pueda tener acceso a la base de datos. Recuerden que hay un componente de seguridad muy importante que nosotros debemos cuidar como administradores de esa base de datos, y la seguridad tiene un papel preponderante o relevante en esa gestión, pues la información para las organizaciones se considera una parte fundamental. Entonces de allí el cuidado que tenemos que tener al momento de cuando ya un usuario no está activo en una organización, pues se le debe desactivar o eliminar. Entonces, nosotros usamos esta sentencia drop user para eliminar el usuario. Si la hacemos, por ejemplo, en este caso tenemos esta sentencia que dice drop user tutor, eliminaría el usuario tutor, pero los objetos de ese usuario van a quedar en la base de datos. Es posible que nosotros querramos eliminar esos objetos. En ese caso, añadiríamos esta palabra reservada cascade o cascada que nos eliminaría también los datos de ese o los objetos que hayamos creado con ese usuario, o de los que él sea propietario o que estén dentro de ese esquema. Acuérdense que el usuario en Oracle corresponde al esquema al que se asocian estos objetos. Entonces, por ejemplo, esta sentencia que tenemos aquí, mire que dice create user tutor identified by, quiere decir la clave. En este caso le estamos poniendo clave 1, 2, 3. Y aquí mismo le estamos asignando un table space
en los ejercicios que nosotros hicimos en la fase 2, no necesitábamos asignarle table space, y cuando no lo asignamos explícitamente como lo estamos haciendo en este caso, se le asigna el table space user, que ya viene predefinido en la base de datos, y allí se le asigna cuando no lo definimos. En este caso nosotros estamos definiendo o diciéndole que el default table space, o sea, el espacio de tablas por defecto para este usuario tutor, es Qatar. Quiere decir que todos los objetos que él crea a partir de este momento van a quedar en este table space Qatar. Y que bueno, que va a tener también un table space temporal que se va a llamar temp. Este es un table space que no necesitamos crear, sino que ya viene creado en la base de datos, y le estamos asignando una cuota de 500K en ese table space. Ahora se preguntarán ustedes qué quiere decir esta palabra reservada cuota. Y esto tiene que ver con el espacio de almacenamiento que ese usuario va a tener derecho de usar sobre el table space Qatar. En este caso, que lo creamos como Qatar, usted le puede poner el nombre que usted quiera a ese table space. Entonces, vamos a ver, entonces, ¿qué nos permite? ¿Para qué usamos los table space? Vamos a hacer esa pregunta, a ver, para que no se nos duerman. ¿Cuál creen ustedes que es la importancia de usar los table space en la base de datos? Un voluntario que se anime a respondernos. José nos dice que para asignar más tamaño, bueno, más bien nos está preguntando José, ¿puede ser? ¿Alguien más se anima? A ver qué importancia tienen los table space o para qué los usamos. De hecho, los estábamos usando, solo que de pronto no lo sabíamos o no éramos conscientes de ello. Gestión de Porque, almacenamiento, profesor. perdón, Gestión de almacenamiento para cada cosa que se vaya a crear. correcto, para cada objeto la gestión de almacenamiento. Entonces, cuando nosotros creamos una tabla, automáticamente esta tabla se guarda en un table space. Ahora, nosotros no éramos conscientes en los ejercicios anteriores, porque ya el usuario, cuando lo creamos, se le asoció un table space que era el de user, y allí, si nosotros hacemos estas consultas, pues vamos a encontrar que en esa tabla, en ese espacio de almacenamiento, se encuentran guardadas nuestras tablas. Ingeniero, Bien. una consulta. Adelante, Luis. O sea que al momento de yo haber creado una o X tabla y la borré, los documentos o la información que ésta haya tenido se va a quedar almacenada en el table space por defecto. Si que eliminaste la tabla, queda eliminada, desaparece del table space. Okay. Pero ahorita vamos a ver que ya tenemos unas instrucciones que nos permiten establecer la transaccionalidad, y es que tenemos como un espacio temporal para nosotros guardar, digamos, podemos hacer un delete sobre la tabla de algún registro, y lo podríamos de pronto recuperar con rollback en el caso de que la transacción necesitemos devolverla para garantizar la consistencia. Ahorita vamos a ver ese punto. Pero si nosotros eliminamos una tabla, con toda seguridad desaparece. Sí. Ok, ingeniero, gracias. Bueno, entonces
siguiendo. Otro aspecto importante que nosotros como administradores de base de datos tenemos que lidiar es la asignación de privilegios. Entonces, estos privilegios son los que nos permiten conceder, digamos, una especie de permiso para hacer ciertas acciones dentro de la base de datos. Entonces, en Oracle tenemos este diccionario de datos que así le denominamos a estas tablas, que son All User, User Script y DBA Script, que es donde el sistema guarda los privilegios que le son asignados a cada usuario. Entonces, ustedes cuando crearon un usuario que estuvimos utilizando la vez pasada, como ustedes se pudieron dar cuenta, había que darle ciertos permisos que los asignábamos con una instrucción que es grant. Esa instrucción nos permite asignar esos permisos. Entonces nosotros cuando estamos trabajando en una base de datos, nosotros tenemos que hacer esa gestión de privilegios y asignarlos o retirar esos privilegios. Entonces, estas son las tablas con las que nosotros podemos consultar esos privilegios en caso que necesitemos consultarlos. Es uno de los ejercicios que se proponen como tema práctico. Entonces, dentro de estos privilegios vamos a tener el privilegio, por ejemplo, Create Session, que puede establecer una conexión con la base de datos. Tenemos otro privilegio que es Create Table, que puede crear una tabla en su propio esquema, o Create Any Table, que puede crear una tabla en cualquier esquema de la base de datos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que yo si tengo el usuario A y el usuario B, y al usuario A yo le asigno unos privilegios, por ejemplo, de crear tabla, así se lo asigno al usuario A, Create Table. Entonces, si se lo asigno de esta manera, él puede crear una tabla o varias tablas, dependiendo cómo yo lo haga, en su propio esquema, en el esquema que él tiene, que es su nombre, ¿no? En su propio esquema, pero por ejemplo, si él quisiera crear en el usuario B, por ejemplo, yo voy a crear la tabla 1 y la necesito crear con el usuario A en el usuario B. Entonces yo no diría, sí, como lo hemos usado nosotros, escribiríamos la instrucción create table y el nombre de la tabla. Pero si lo vamos a crear en un esquema diferente, entonces ya no solo escribimos el nombre de la tabla, sino anteponemos el esquema o usuario donde lo vamos a crear. Si lo vamos a crear en el usuario B, entonces antepondríamos B punto nombre de la tabla. Ahorita lo vamos a ver de manera práctica para que comprendan. Entonces, aquí lo importante es que si usamos AnyTable, pues le va a permitir crear cualquier tabla en cualquier esquema, si tiene los privilegios, ¿no? Entonces, el privilegio también de seleccionar alguna tabla, execute any procedure, para ejecutar procedimientos almacenados. Pero ahora ustedes estarán pensando que cuando nosotros creamos el usuario, él podía hacer todas estas cosas y no nos pedía permiso, digamos, tenía esos permisos ya asignados, porque cuando nosotros lo creamos seguramente le dimos privilegio de DBA o de administrador. Entonces, cuando usted le da permisos de DBA a un usuario, que no se debe hacer a cualquier usuario, ¿no? Sino a los que realmente sean administradores, generalmente es uno o usted mismo que es el que va a responder ante la organización por esa base de datos. Solo usted debería tener esos permisos que tienen el poder para eliminar, por ejemplo, una tabla o para renombrar una tabla o para crearla. Digamos, los usuarios ya de operativos
no deben tener ese tipo de permisos. Y entonces en su labor como administrador de datos o de la base de datos está el cuidar que esos privilegios se mantengan, que usted tenga el control siempre. Ya usted sabe si algo pasó, pues usted es el responsable porque solo usted tenía el privilegio de poder eliminar una tabla, no el usuario allá, Juanito Pérez, de facturación, que fue el que no le puede echar las culpas a él porque él no tenía esos privilegios. Y usted se encargó de velar porque ese usuario no tuviese esos privilegios, que en un momento dado se pudiese conectar a la base de datos y eliminarlo. Entonces, de allí la importancia de la gestión de usuarios. Bueno, aquí tenemos cambiar, por ejemplo, tenemos este ejemplo para cambiar de table space a un estudiante, que aquí estamos moviéndolo o asignándole el table space fotos. Quiere decir que ya no va sus tablas que cree o sus objetos que cree ya no van a estar en el table space user, sino que de ahora en adelante van a estar en el table space photo. Creo que este ejemplo ya lo habíamos mirado antes o uno similar. Como les comenté, utilizamos esta sentencia grant para asignar privilegios y para revocar usamos revoke. Entonces, fíjense que aquí estamos usando el grant para asignar el privilegio de create table al usuario estudiante. Entonces, ya cuando nosotros asignamos este privilegio, el usuario estudiante podrá crear una tabla o cualquier tabla. Y lo revocamos aquí, revoke create table from estudiante. Esta sería la sentencia contraria para revocar este privilegio. Ahora, entonces estábamos hablando de privilegios, ¿verdad? Ahí estábamos viendo de privilegios de crear, de seleccionar, de insertar, en fin, todas las operaciones que utilizamos en la base de datos se debe asignar esos privilegios. Entonces, se imaginan ustedes en una organización grande, imagínense una empresa grande en la ciudad donde ustedes viven o una que ustedes conozcan, con qué cantidad de usuarios y usted como administrador de datos, de base de datos, gestionando esa cantidad de usuarios y asignándolos uno por uno, la locura, ¿verdad? Seguramente va a tener un desgaste bastante alto y usted trabaja de esa manera los privilegios a uno por uno. Entonces, para eso se han creado estas estructuras de roles para que usted pueda manejar roles. Entonces, yo puedo tener un rol, por ejemplo, de operadores y yo a ese rol le agrego unos privilegios y cuando yo asigne ese rol a determinado usuario, él le va a asignar esos privilegios que yo tengo para el rol de manera automática. Entonces los roles se crean, se alteran también y se configuran esos privilegios. Entonces, en este ejemplo tenemos este rol que se llama mi rol. Y aquí mira que le vamos asignando grant create session a mi rol, le asignamos el privilegio de crear sesión, le asignamos el privilegio de crear tablas a mi rol, le asignamos el privilegio de crear vistas a mi rol y en fin, aquí todos los que vayamos necesitando, de tal manera que yo puedo tener esa configuración de un rol y se lo puedo asignar a determinado usuario. Por ejemplo, si tengo el usuario de nómina 1 y él hace ciertas operaciones, entonces ya yo tengo ese rol preconfigurado y con una sola instrucción se lo asigno porque el rol lleva en sí
toda la configuración de los privilegios que necesita ese usuario. En Oracle ya existen roles predefinidos y seguramente que en los otros motores de base de datos también. Entonces tenemos así, de esta manera el usuario pone, este es un rol que nos permite que el usuario pueda conectarse a la base de datos. Tenemos el rol DBA, que es el administrador de la base de datos. Tenemos este rol de recursos o resource, que también lo podemos asignar, y hay otros que ya están orientados más que todo a tareas administrativas como sysopen y otros más. Pero digamos estos son como los más comunes que solemos utilizar para asignar estos roles. Pero nosotros también podemos crear nuestros propios roles. De hecho, ese es uno de los ejercicios que se proponen en la guía para que usted cree un rol personalizado y lo asigne a un usuario. Esta parte de creación de índices es muy importante porque los índices también agregan, digamos, esa optimización que necesitan las bases de datos. Entonces, cuando nosotros tenemos tablas muy grandes, es importante que nosotros indexemos esas tablas, y los motores de base de datos nos proveen herramientas para esa indexación. Entonces, ustedes piensen en un libro grande que ustedes hayan tenido, acuérdense en sus épocas de colegio, o bueno, todavía, aunque hay tendencia, digamos, a que los libros ya todos los estamos usando de manera electrónica en PDF, pero bueno, usted piense hace unos años, ustedes no son tan viejos como yo, en que necesitamos un libro. ¿Se imaginan ustedes un libro sin índice? Un libro de 600 páginas, como uno que yo tengo todavía de diseño de sistemas. Ese libro sin índice, ¿dónde yo consigo un tema si no tengo el índice para buscar el tema, un tema específico? Entonces ese índice me permite que yo acuda a él antes de ponerme a buscar en el libro, y yo voy tema por tema y encuentro mi tema y me dice que está en la información que necesito está en la página tal. Luego voy a esa página. Entonces, si ven lo que optimiza un índice, funciona de igual manera dentro de la base de datos. Pero el motor de la base de datos lo hace de manera automática. Ahora, cuando nosotros creamos una llave única, el sistema automáticamente construye un índice sobre esa llave única, pero nosotros, además de esa llave única, podríamos agregar otros índices. ¿Con qué fin? Optimizar sobre todo las consultas. Créanme que hay bases de datos de millones de registros. Piensen ustedes en qué operación, una operación que tenga full movimiento, por ejemplo, en su ciudad, o con el sistema que usted ha interactuado. Deme un ejemplo de una. ¿Sí? Pago con X. Pago con Nequi. Bueno, ese Nequi creo que se debe mover bastante. ¿Cuántos registros diarios ustedes creen que se pueden quedar registrados, valga la redundancia, en esa tabla? Muchísimos, muchísimos. Entonces, ¿se imaginan ustedes el crecimiento de esa tabla, de esas transacciones? Debe ser inmensamente grande. Entonces, de allí la importancia de indexar para hacer una búsqueda sobre esa tabla. Hace algunos años yo trabajé en un sistema de una empresa donde se llevaba la facturación, por ejemplo, de la telefonía, ¿no? Y créanme que la consulta de una tabla, bueno, yo no tenía mucho acceso como administrador a la base de datos. Era una base de datos en DB2, que es un motor de IBM.
motor de base de datos de IBM, y la bendita consulta me demoraba como 2 horas. Tal vez era el tamaño de la tabla, pero podría ser también problemas de indexación o del mismo servidor de la base de datos, que de pronto estaba un poco corto ya de recursos. En fin, pueden ser muchas las razones por las que una consulta se demore demasiado, pero es claro que una de las formas más expeditas para optimizarla es el manejo de los índices. Pero este manejo de los índices tiene un costo. Esto no es gratis, o sea, tiene unas ventajas y tiene unas desventajas. Y esa es una de las tareas que ustedes van a desarrollar para el ejercicio. Digamos, tener esa facultad como administradores de base de datos. Ustedes van a tener que sopesar entre lo que me aporta el yo construir un índice en una tabla, o lo que me demanda, o el costo que tiene en términos de procesamiento, porque cuando yo construyo un índice sobre una tabla, me va a demandar más procesamiento. Por ejemplo, al momento de cuando yo inserto un dato, se va a hacer más procesamiento porque hay que actualizar esos índices, y eso consume recursos, consume ciclos de máquina y también de memoria, que son como los recursos más importantes de un servidor. Entonces, digamos, hay un costo-beneficio que se debe evaluar, y las columnas importantes, las columnas que se seleccionen para ese índice deben ser las adecuadas. Entonces, ese es uno de los ejercicios que ustedes van a hacer. Entonces, digamos, esto en el tema de transacciones, bueno, yo les voy a facilitar un documento que es este es de la certificación de Oracle, que me quedé con este documento, y aquí está muy explicado este tema de transaccionalidad, y tiene que ver con lo que planteaba un compañero ahorita, cómo trabajan varios usuarios sobre una misma tabla sin que haya conflicto, o que, digamos, no quede la base de datos inconsistente. Entonces, de esto se encarga la transaccionalidad. Acuérdense que vimos varios grupos de sentencias SQL, pero hay unas que no mencionamos, que son las TCL, que son Transaction Control Language, o lenguaje de control de transacciones, y que tiene específicamente unas sentencias que son el commit, el save point y el rollback. Cuando nosotros usamos commit es para confirmar alguna operación. Por ejemplo, si estamos haciendo un update dentro de la base de datos, esas operaciones de actualizaciones o de insertar nuevos registros, los confirmamos como un commit. A veces no lo usamos, pero cuando nosotros cerramos nuestra sesión de manera, digamos, normal, automáticamente se hace este commit, de tal manera que cuando nosotros volvemos a ingresar en nuestra sesión, encontramos esos datos de manera correcta como nosotros los actualizamos. Pero si por alguna razón esa salida no es normal, por ejemplo, una falla en el fluido eléctrico o cualquier evento fortuito que se presente, entonces puede que esas operaciones queden inconsistentes. Entonces, en resumidas cuentas, commit nos permite confirmar una transacción, y rollback nos permite devolverla o deshacerla. Y save point nos va a permitir establecer puntos o puntos de salvado. No sé si lo estoy traduciendo bien. Son puntos a los que yo puedo volver. Por ejemplo, hago un guardo hasta tal punto, de tal manera que si se me presenta un error, estoy hablando de operaciones, por ejemplo,
en PL/SQL como los que vimos actualmente, en la fase anterior, donde nosotros hacíamos, por ejemplo, cosillas que ya implicaban varios pasos. Entonces, por ejemplo, hago la inserción de una orden de pedido. Pero ¿qué pasa? Que aparte de que yo inserte el cabezote de la orden, en otra tabla también debo insertar los productos de esa orden que vienen siendo como los hijos. Entonces, debo garantizar una operación que tenga, que sea única hasta que yo termine de insertar todos los productos de esa orden. Entonces, en ese sentido tiene que ver la transaccionalidad que me va a garantizar que hasta que no se realice el último punto de la transacción de manera completa, no voy a poder hacer el commit. Y si falla algo durante la transacción, yo puedo hacer un rollback y dejar todo como estaba inicialmente antes de la transacción. Entonces, esto para garantizar la consistencia en la base de datos. En este documento yo se los voy a facilitar y aquí está bien explicado este tema de las transacciones. Y bueno, es uno de los ejercicios que ustedes deben hacer, que es es muy fácil, ustedes solo van a tener que usar estas sentencias de commit y rollback. Bueno, vamos a ver la guía en estos minutos que nos quedan. Entonces, el ejercicio que vamos a desarrollar en esta fase, fíjense que la actividad tiene un valor de 120 puntos, que empezó el martes 26 de septiembre y va hasta el lunes 23 de octubre. Entonces tenemos varios días. Mi recomendación es que ustedes inicien esta actividad de manera temprana, no la Tutor, inicien 3 días Creo que se antes. le congeló. sí, tutor, no se está viendo la guía de actividades, se está viendo el documento anterior. Ahora sí ya se ve. Que tengo aquí 2 pantallas y ya tenía la otra pantalla. Bien. Entonces tenemos la actividad de 120 puntos. Les comentaba que es importante que desde ya ustedes inicien el desarrollo de estos ejercicios. Es muy importante que ustedes comprendan todo lo que están haciendo. Este tema de bases de datos es, digamos, es un tema disciplinar de la ingeniería del sistema. Por ejemplo, yo les aceptaría que de pronto ustedes no sean muy buenos en matemáticas y que aprueben la materia con 3.2. Si yo fuera el gerente de una empresa y lo fuera a contratar a usted, sí le pediría que no fuera, le perdonaría que no fuera tan fuerte, por ejemplo, en matemáticas, pero sí que tuviera los conocimientos necesarios en bases de datos. Así que este es un tema disciplinar de la disciplina que ustedes están estudiando y deben esforzarse por adquirir los resultados de aprendizaje esperados. En Oracle hay certificaciones, esto, vea compañeros, esto deja plata. Así que les motivo si pueden hacerse la certificación de Oracle o de otra. Bueno, esta es la que más pesa para serles sincero. Una certificación de Oracle pesa mucho al momento de contratación de una empresa y es muy costosa, pero ustedes ya pueden empezar y hay cursos gratuitos en los que ustedes pueden ir desarrollándose. Entonces, volviendo a la guía, que ya me estaba saliendo un poquito. Entonces, vamos a utilizar Oracle 11G o superior, porque ustedes si tienen una máquina robusta, pueden instalar. Estamos en la 21C, es la versión actual de Oracle. También la podría instalar. Pero si ustedes ya tienen su set instalado, pues continúen con él. Y este es el planteamiento del problema, el cual me voy a permitir leerles
La empresa Skynet ha estado experimentando inconvenientes por el aumento de sus ventas debido a varios factores, pero además la empresa quiere expandir sus operaciones. Usted como administrador de base de datos tiene el objetivo de solucionar los problemas que tiene actualmente. En una reunión del equipo de TI se ha evidenciado por parte del gerente que se ha filtrado información sensible a la competencia y también se ha identificado que debido al crecimiento hay la necesidad de contratar nuevo personal, hay nuevos usuarios que crear, que gestionar en la base de datos. Otros usuarios tienen acceso a toda la información, al igual que los empleados antiguos. También se ha comprobado que se ha borrado o alterado algunos datos de la base de datos, lo cual no se ha identificado a ciencia cierta si es error o intencional. Lo claro es que se está afectando la imagen de la organización y la credibilidad institucional por la inconsistencia en los informes. Entonces, usted se le solicita como administrador de la base de datos implementar medidas de controles que permitan blindar los datos almacenados, para lo cual usted tiene que crear espacios de almacenamiento de tabla o los table space que ya vimos cómo se hace. Tiene que administrar usuarios, perfiles, roles, privilegios, gestionar esquemas y objetos y usar transaccionalidad dentro de la base de datos, de tal manera que se logre una mejor gestión de la disponibilidad y consistencia de los datos. Entonces, aquí se plantean unas interrogantes para contextualizar y para usted darle solución a estos planteamientos, deben leer el material que se les ha suministrado, ustedes revísenlo. Incluso hay material creo que hay un OVA, hay un OBI que ustedes pueden mirar y revisar el material y cada uno va a dar respuesta a estos interrogantes. Importante que ustedes enfoquen esas respuestas a la problemática que se les ha presentado. De esta manera ustedes podrían, digamos, es una manera de personalizar o de ponerle ese toque personal a esa respuesta que usted escriban, si lo asocia desde su visión de esa problemática. Entonces, responder estas 5 preguntas. Mi recomendación siempre, citen un autor y luego ese autor que citen allí, lo ponen en las referencias bibliográficas. No tiene sentido que ustedes pongan una bibliografía por allá abajo del documento si no están citándolo acá dentro del documento. Siempre les insisto en eso, acostúmbrense creen ese hábito de escribir de esa manera y eso les va a ayudar mucho hacia el futuro cuando estén haciendo su trabajo de grado. Eso va a ser un plus. Entonces aquí se han planteado unos puntos para gestionar Stable Space, para gestionar usuarios, roles y privilegios. En el punto 6 se les solicita consultar estas tablas que son del diccionario de datos. Creo que son 10, pero digamos con 5 que usted evidencie, estaría bien. Estaría bien. En el punto 7, bueno, estos son ejercicios fáciles porque ustedes ya han trabajado con el motor de la base de datos, van a crear un usuario y van a asignarle unos privilegios que les permita trabajar. Y así ya van a desarrollar todos estos puntos. Importante que los evidencien y que usted les coloque los numeritos porque para nosotros saber en qué punto vamos al momento de revisar y realimentar esos ejercicios. Y básicamente se trata de eso, de pegar su evidencia, de que usted explique cómo lo hizo de manera breve, pero clara y concisa. Y acá en la parte de la guía está, en la parte final está la rúbrica. Recuerden que esta rúbrica
es lo que nosotros vamos a evaluar, la ingeniera Marjolie y mi persona, y estos son los criterios de evaluación con los que nosotros vamos a evaluar su trabajo. Entonces usted siempre asegúrese de que usted cumple con estos criterios de evaluación para que obtenga el máximo puntaje. No sé si la ingeniera Marjolie va a agregar algo que se me haya quedado o si hay interrogantes. No, ingeniero, pues resaltar un poco lo que usted dice sobre la entrega puntual de los trabajos, tener en cuenta la guía que se les entrega y de igual forma la participación que hacen en el foro. Yo sí les he encargado que por favor traten de subir un solo documento porque lo suben por partes. Esta es por ejemplo, esta es mi intervención o esta es mi apreciación del punto 1 de la guía y a los 3, 5, 6 días vuelven a mandar sobre la mitad y al final. Entonces yo sí les pido y les he pedido al grupo que por favor me envíen un solo documento porque esto hace que el tiempo lo pueda uno distribuir para todos los estudiantes que tiene a cargo. Y de esta manera, pues sería digamos que una revisión de trabajo que le estaría haciendo a una sola persona 3 y 4 veces. Que yo sé que algunos son muy ágiles para enviar de una vez la actividad y me parece excelente. Pero a veces observo que dicen, envío la respuesta a la pregunta número 1 y son 5 o 6 preguntas, entonces así no tienen todo el tiempo. Entonces me parece que eso es como organización. Los trabajos han estado buenos, yo sí los felicito porque han estado muy juiciosos, han estado muy interactivos. Los que me han consultado por Teams también hemos tratado de sacar las cosas adelante. Y pues que sigan con ese optimismo y ese dinamismo para que cumplan las metas en el curso de administración de base de datos. Sería eso, Eugenia. Excelente, Marjolie, muchas gracias. Jaime tiene la mano levantada. Hola, muy buena tarde a todos. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Tengo una duda respecto, pues, gracias a Dios me ha ido bien, pero respecto a, bueno, la instalación la hice con el 11, bueno, la primera vez utilicé el usuario system y se generaron un poco de tablas, pues no le entendí casi el tema del table space, pero los demás temas sí le entendí, porque pues en diseño de base de datos nos enseñaron a nosotros con esas herramientas, ¿cierto? Entonces uno crea su usuario por medio del CMD, el símbolo del sistema, crea su usuario, le da los privilegios, y lo hice así, y pues la segunda vez ya no utilicé el usuario system, sino creé una que se llama base de datos Skinner. La utilicé así y no se generaron tantas tablas. Esta vez esta tarea toca utilizar el usuario system o no le entendí muy bien lo del table space, pues la verdad no tengo experiencia trabajando como algunos compañeros que ya están desenvolviéndose en este campo. Solo lo que me ha dado la universidad es lo que puedo tener y pues no le entendí casi lo del tema del table space, pero Sí, Jaime. Bueno, para aclararte un poquito, el usuario system, bueno, no es que se creen tablas como tal, sino que esas tablas ya estaban en el sistema cuando se instaló Oracle. De hecho, es el diccionario de datos ese del que hablamos ahorita. Y esas tablas ya están porque son las que necesita el sistema para funcionar. Y cuando entramos con el usuario system, pues las vemos allí. Incluso el DBA también tiene acceso a varias de esas tablas. Bueno, en cuanto al tema de Table Space, pues es normal que ahorita de pronto si es tu primera experiencia y no asimiles de pronto toda la cantidad de información que te estamos dando. Pero si tú vas paso a paso, digamos, desarrollando esos puntos que hemos puesto en la guía, vas a entender ya más al detalle, además de que lo haces de manera práctica y también te vas a apoyar en el material que suministra. Y bueno, y si persisten las inquietudes, con todo gusto vamos a estar dispuestos a aclararlas. Pero sí, no hay otra forma, digamos, de asimilar estos conocimientos, sino en la medida en que tú vayas avanzando en el desarrollo de la actividad,
al final ya los vas a poder comprender. ¿Alguien más tiene? Cristian, tienes la mano levantada. Cristian, tienes la mano levantada. ¿Vas a preguntar algo o se te quedó Hola, levantado? ¿me escuchas? Sí, señor. Es que quería preguntar si específicamente tenemos que utilizar el programa de Oracle o podemos usar otro como Workbench. Pues yo te recomiendo que uses Oracle. Pero si por alguna razón tú no lo puedes usar, bueno, al final lo puedes usar. Bueno, cuando hablas de Workbench, Workbench es un cliente, ¿no? Porque el motor de la base de datos con el que trabaja es MySQL. Sí, sí, señor, tiene razón. O podría utilizar de pronto SQL Express. Pues lo pregunto es más que todo por gusto, pero pues si es necesario utilizar Oracle, lo utilizo, no hay lío. Pues yo creo que eso te daría un plus a ti como estudiante de ingeniería de sistemas, tener esta oportunidad de manipular este motor de base de datos. Pues tienes esta oportunidad y digamos ya tienes experiencia en otros motores y sumarías esta más. Entonces, te invito a que lo hagas. Listo, profe, gracias. Eso es todo. Bueno, si no hay más preguntas, entonces invitarles a Expotec, que vamos a estar la otra semana en Barranquilla. Ustedes pueden, es un evento pago, eh, pero bueno, si tienen la oportunidad de darse ese, digamos, ese lujito de asistir a este evento, es un evento internacional donde se va a estar hablando sobre temas en la frontera del conocimiento sobre tendencias tecnológicas. Y lo pueden hacer de manera virtual o presencial si quieren pegarse la rodadita por Barranquilla. Es 4, 5 y 6. Y a los que presenten el certificado, pues le vamos a estar reconociendo unos 60 puntos sobre la última actividad. Entonces, invitarles a que se inscriban en Potec. ¿Qué otra cosilla era? Bueno, estamos en proceso de calificación. Dios mediante, la próxima semana ya van a tener sus calificaciones. Eso es todo lo que tenía. No tengo más que decirles por el momento. Entonces, ingeniera Marjoli, no sé si vas a agregar algo o vamos a dar por terminada la webconferencia. El CIPAS está programado. No, ingeniero, invitarlos al proceso, nos acompañan. Por allá todos bienvenidos, allá nos vamos a encontrar. Y no sería más. Han estado muy juiciosos con las actividades, excelente día. Súper, bueno. Entonces, feliz tarde para todos, éxitos en el desarrollo de la actividad. Gracias, igualmente para ustedes. Ya, gracias, hasta luego. Gracias, saludos a todos.